sirve para nadie que se revienten los cueros. La campaña es admirable, a la carga compañero. Por los pueblos indígenas, a la carga compañero. por los que trabajan la tierra, a la carga compañero. por los pescadores, a la carga compañero. por la clase obrera. A la carga Muy compañero. buenas tardes a todas y todos los auditores de Radio Universal y su cadena de estaciones radiales en la región de la Araucanía. Bienvenidos al tercer programa de Acá la Voz Constituyente, con la conducción de quien les habla, Víctor Manríquez, y una vez más en compañía de nuestro panelista estable, José Antonio Jerez, candidato a consejero constitucional en representación del Partido Socialista, en la lista Unidad para Chile. Buenas tardes, José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Encantado de estar aquí otra vez contigo y agradecido de la fiel audiencia que nos acompaña una vez más en este programa. Bueno, hoy hablaremos de los derechos sociales. ¿Por qué son importantes y cómo considera nuestro panelista que deberían estar incluidos en la nueva Constitución? Vamos con la primera pregunta. Pregunta 1. La actual Constitución dice en materia de derechos laborales, en su artículo 19, número 16, garantiza que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa redistribución. Esto suena bastante justo y muchos piensan que no es necesario cambiar nada más. ¿Coincide con esta opinión? ¿Tiene esta frase alguna influencia en mi vida laboral? En realidad, lo que declara la Constitución del 80 suena muy bonito, ¿ah? Que nos otorga libre contratación y libre elección del trabajo. Pero la realidad es muy diferente. En realidad, la Constitución del 80 lo que hace es garantizar el abuso del empleador respecto del trabajador. Tú tienes situaciones que son complejas en materia laboral a partir de esta desvirtuada situación, porque en definitiva lo que la Constitución está protegiendo es el abuso del empresario que tiene el dinero para pagar el sueldo respecto del trabajador, que lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. Y entonces este empleador nos lleva a una realidad chilena donde el 50% de los trabajadores a nivel país gana menos de 458.000 pesos. 7 de cada 10 chilenos ganan menos de 680.000 pesos. Y en particular respecto de la región de la Araucanía, tú tienes que los trabajadores de la región de la Araucanía promedio ganan menos de 400.000 pesos. Entonces uno podría preguntarle a los radioescuchas, bueno, ¿y usted allá en su casa, que nos escucha el día de hoy, o en su lugar de trabajo, que está mientras trabaja tiene sintonizada Radio Universal, ¿usted se siente contento con su trabajo? ¿Usted se siente contento con lo que le pagan por trabajar? ¿Usted acaso no ha sentido a veces que trabaja mucho, que lo hacen trabajar más de 8 horas, 10, 12 horas, y que no le pagan las horas extraordinarias, que lo contratan con contratos temporales de 3 meses, de 10 meses, para no pagarle la vacación y que no gane antigüedad, por favor? O que eventualmente usted, en vista de la falta de trabajo, se ve obligado a trabajar por cuenta propia, ¿ah? Tratar de ganarse los pesitos, inventándose uno un trabajo por el cual ganar remuneraciones. Bueno, es que esa es la situación que tenemos hoy día en Chile. Y es también una situación que la propia que la Constitución de 1980 protege. Yo le quiero recordar a los radioescuchas que el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, dentro de las reformas que intentó durante ese periodo, estuvo la reforma laboral. Un proyecto que se presentó a la Cámara de Diputados, que se estaba discutiendo, que en la Cámara de Diputados tenía aprobación, pero la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional.
alegando que esta reforma laboral atentaba contra la Constitución de 1980. Bueno, hagan memoria, queridos radioescuchas, el Tribunal Constitucional le encontró la razón a los senadores y diputados de derecha que reclamaron en contra de la reforma laboral. La declararon inconstitucional. Y la posibilidad que tuvimos los chilenos de colocar nuestros derechos laborales de acuerdo a lo que son los derechos laborales en países de la OCDE, Organización Internacional de la cual Chile es miembro desde el 2010, se esfumaron y no hubo nada más que hacer, salvo cambiar esta Constitución para que efectivamente podamos tener derechos laborales iguales a los que tienen cualquier otro trabajador en un país normal o en un país de la OCDE. Como a nuestros empresarios les encanta que Chile sea miembro de la OCDE para hacer buenos negocios, bueno, seamos miembros orgullosos de la OCDE también, respetando los derechos laborales, igual como lo hacen los demás países de la OCDE. Bueno, si me doy cuenta, entonces, si tenemos consagrado en la Constitución un sistema abusivo, ¿de qué manera se podría cambiar en la nueva Constitución? Mira, esto solo se puede cambiar a través de que consagremos y garanticemos el derecho al trabajo libre, digno y decente para los trabajadores manuales e intelectuales, con una remuneración equitativa, justa y suficiente, que asegure el sustento del trabajador y de su familia. El Estado debe reconocer y proteger el derecho a la libertad sindical, que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga, pues. Y las organizaciones sindicales, tanto del sector público como del sector privado, son titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva. Y la ley no debería prohibir ni restringir el derecho a huelga, como ocurre en nuestra actual legislación. Tú sabes que el derecho a huelga en Chile tiene restricciones y tiene una serie de trabas y requisitos para poder ejercerlo, requisitos que no existen en otros países del mundo. Por su parte, al trabajador intelectual, este debe gozar de una protección especial y una asistencia del Estado respecto del derecho del autor, del inventor y el artista. Cosas que no se respetan. Una farmacéutica contrata a una persona que encuentra una cura para una determinada enfermedad y la farmacéutica se hace rica vendiéndonos el remedio a nosotros. Bueno, ¿y el inventor de ese remedio gana algo por ello? ¿O solo gana la farmacéutica que fabrica el medicamento? Bueno, quiero que los oyentes entiendan que tener buenas condiciones de trabajo no significa dañar la economía, como muchos nos quieren hacer creer aquí en Chile. Todo lo contrario. En los países desarrollados, los sindicatos trabajan a menudo codo a codo con los empleadores. Si los trabajadores no quieren llevar a la quiebra a sus empresas, lo que quieren es que el empresario reparta justamente las ganancias que recibe la empresa. Y eso es lo que ocurre en otras naciones del mundo y en otras naciones OCDE, como es Chile, y a lo que debiéramos aspirar para tener un buen clima laboral y la satisfacción de los empleados son factores esenciales para mejorar la productividad. Fíjate que Chile es uno de los países que más horas trabaja, pero que es menos productivo. Y eso es, en parte, por la insatisfacción del trabajador en las condiciones laborales en las cuales trabaja. Porque no es cierto lo que dicen los empresarios chilenos, que está relacionado, mientras más horas el trabajador esté en la empresa, más productivo es. No, en Chile eso no ha ocurrido. Y en los países OCDE, en Europa, tampoco. La productividad no está relacionada con la cantidad de horas que tú estés dentro de la empresa, sino que justamente en los incentivos que tú tienes para producir más y mejor. Y en Chile no hay incentivo para eso. Hablemos ahora de las pensiones.
es un sistema que preocupa a muchos chilenos y chilenas. Existe un descontento enorme con el sistema actual de pensiones. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Y cómo crees que una nueva constitución puede hacer que mejoren las pensiones? Bueno, es un tema complejo, por cierto. Si tú lo piensas, la situación en Chile es lamentable, porque en la práctica el 80% de nuestros pensionados reciben una pensión por debajo del sueldo mínimo, que no le alcanza para satisfacer sus necesidades más mínimas. Es más, con mayores años aumentan ciertos gastos, porque aparecen enfermedades, aparecen condiciones físicas que dificultan el desplazamiento y que requieren de más gastos, y recibes menos dinero. Es tan así la situación que tú tienes que cuando se inventó este sistema de las AFP para Chile durante el gobierno militar, se nos dijo con bombos y platillos, el señor José Piñera, creador de este sistema, que cuando jubiláramos íbamos a recibir el 70% de nuestros sueldos como trabajadores activos. Y la realidad no es esa. La realidad es que hoy día las mujeres que trabajan reciben un 20% de lo que recibían cuando trabajaban, y los hombres un 30% de lo que recibían cuando trabajaban. Entonces no cabe duda que el sistema previsional chileno es un fracaso, y como es un fracaso debemos resolverlo, y debemos resolverlo a través de modificar nuestro sistema previsional, que es un sistema de ahorro individual, donde tú le entregas tus ahorros a una administradora de fondos, que lo que hace con tu plata es ponerla en acciones. Al final de cuentas, tu plata ayuda a las grandes empresas a trabajar, y de las ganancias que obtengas por ese dinero que le pasas a esas grandes empresas para que produzcan y ganen más plata y generen empleo, tú vas a hacer tu pensión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y los radioescuchas lo deben saber, sobre todo los que son jubilados. Lo que ha pasado es que nosotros, los trabajadores, todos, tú, yo, los que escuchan en la radio, vamos en las puras perdidas, y en las ganadas van las administradoras. ¿Sabes tú que la noticia de esta semana fue la pérdida millonaria en todos los fondos? Se desplomaron las acciones y perdimos millones de pesos todos nosotros, no importa en el fondo que tú estuvieras, todas perdieron plata. Fondo A, B, C, D, E, todos perdieron plata. Pero sin embargo, las utilidades de las AFP son por sobre los 1.700 millones. ¿Se justifica seguir manteniendo un sistema como este de la AFP? Yo creo que no. Durante la campaña anterior se nos dijo que la plata es mía, nos quieren expropiar los ahorros, y bajo esa excusa nos llevaron a los chilenos a votar rechazo porque nos iban a quitar la plata. No, yo soy partidario de que los ahorros suyos se mantengan como ahorros suyos, y aquí no hay ninguna intención de expropiar fondos a los ahorrantes. Hay una intención de que las AFP dejen de ganar por perder nuestra plata. A mí no me parece lógico que yo contrate a alguien para que me haga un cerco, me solda mal el cerco y tenga que pagarle por hacer mal la pega. O sea, no sé, auditores, si ustedes le pagarían a alguien por hacer mal la pega. Nosotros le pagamos igual aunque pierdan nuestra plata. Aunque pierdan nuestra plata, ellos ganan igual. Y entonces en este sistema, los únicos que perdemos somos nosotros. Y los dueños de la AFP cada día más gorditos. Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Bueno, de las pensiones,
Pasamos ahora a la salud. Muchos chilenos están descontentos con las prestaciones que reciben y creen que es necesario realizar mejoras. ¿Comparte esta opinión? Sin lugar a duda, Víctor. En Chile tenemos un sistema de salud debilitado, con enormes diferencias entre comunas pobres y ricas, y entre regiones y la capital. O sea, algo simple para los trabajadores del campo, acá que está una comuna donde hay mucho trabajador agrícola. Si a usted está cosechando el trigo, se mete en el trigal y lo llegara a picar una araña, una viuda negra, o como le dicen la araña poto colorado, que es una de las pocas arañas venenosas que tenemos en nuestro país, y lo derivan de urgencia al hospital regional, fíjese que a usted no lo podrían inyectar porque las vacunas en contra de esa araña están en Santiago, en la única parte de Chile donde están. Hay que traerla, hay que pedirla. Y mientras tanto usted se puede empeorar, y si es alérgico, a lo mejor hasta fallecer. Tenemos un problema en cómo gestionamos la salud en nuestro país, y ese problema está basado fundamentalmente, uno, en la visión centralista que se tiene del Estado, donde aquí todo lo decide Santiago, y la descentralización de la organización estatal es bastante escasa y débil. Pero por otra parte, en materia de salud, tú tienes un problema con el financiamiento de la salud, porque en la Constitución que, volvemos a repetir, es el marco, son las reglas de la FIFA, como decía en el programa anterior, son las reglas de la FIFA que nos dicen cómo se tiene que jugar el partido de fútbol dentro de la cancha. Ese rayado de cancha, esas reglas que nos determinan cómo tenemos que actuar, nos dicen que aquí el Estado solo interviene en forma subsidiaria cuando usted no tiene dinero para pagar la salud. Pero primero le cobramos. Y si usted no tiene el dinero, bueno, nosotros le vamos a pagar. Pero el Estado tampoco tiene el presupuesto suficiente para responder a esa demanda de salud. Y ahí es donde se han hecho ricos los empresarios de la salud, donde nos venden los medicamentos más caros, donde nos instalan clínicas privadas para realizar determinadas atenciones. Eso debemos cambiarlo. Vamos a jugar con el tiempo. ¿Qué podría hacer entonces José Antonio Jerez Burgo al respecto si es nombrado consejero constitucional? Bueno, que la Constitución establezca el derecho a la salud y la obligación del Estado para responder de ella. Ya, finalmente, con el triunfo del rechazo a la nueva Constitución del 4 de septiembre del 2022, la mayoría de los chilenos también rechazaron un derecho social que por primera vez en la historia de Chile iba a estar garantizado en la Constitución, como era el derecho a la vivienda. En este nuevo proceso constituyente y de ser electo como consejero constitucional, ¿usted insistiría en que el derecho humano a la vivienda está garantizado en la Constitución, o cree que con el voto rechazo el chileno dejó claro que no le interesa que le garanticen la vivienda en la Constitución? Bueno, primero es una contradicción vital, pero yo estoy de acuerdo en que consagremos el derecho a la vivienda dentro de la nueva Constitución. Y bueno, no puedo explicar las razones porque estamos cortos de tiempo, me está diciendo la escucha, pero fundamentalmente porque dependemos de las políticas habitacionales, actualmente dependen de la buena voluntad del gobierno de turno, y dependiendo de la sensibilidad social que tenga el gobierno de turno, tendremos más o menos subsidios habitacionales para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Tenemos muchas familias que deben esperar muchos años para acceder a un subsidio habitacional que les ayude a solucionar el problema. Y esto se soluciona en la práctica. Todas estas leyes sociales se solucionan en la práctica con impuestos más justos o más altos para los más ricos. En los países de la OCDE, los países europeos, las empresas tributan un 40%. En Chile solo tributan un 20% y lloran porque dicen que tributan mucho.
Bueno, Gracias. yo creo que disculpen, nos estamos excediendo un poquito el tiempo, pero mi saludo final para todas las auditoras y auditores de este programa, y esperamos encontrarnos mañana domingo también. Un saludo final, José Antonio. Muchas gracias a todos los radioescuchas y espero que les haya sido interesante escuchar sobre derechos sociales y lo importante que son hacer estos cambios. Gracias y nos vemos nos escuchan en el próximo programa del 5 de mañana, domingo 5 de marzo. Gracias a todos. Por los que trabajan la tierra. A la carga, compañero.